Gloria a Dios. Hermanos, Dios los bendiga en esta hermosa noche. Para mí es un gran privilegio traer la palabra del Señor, ¿verdad? Yo me siento feliz y contento cuando dispongo, hermano, de las escrituras, de la palabra. Este día me tocó a mí, pero quiero presentarme, hermano. Mi nombre es Antonio. Estamos aquí con nuestro hermano Olman, siervo y pastor de esta iglesia que el Señor la ha puesto aquí para llevarlos adelante en la obra. Hermanos, más de 3 hoy ya somos una asamblea, una iglesia de parte del Señor. Y nosotros como pueblo del Señor debemos siempre estar atentos, hermanos, a los tiempos que estamos viviendo en estos tiempos. Y en esta noche vamos a estar escudriñando la escritura, el Mateo capítulo 24, hermanos. Es un párrafo de las escrituras muy conocido que vamos a estar hoy viendo, considerando lo que las escrituras nos quieren hablar en esta hora. Dice que debemos estar atentos en todo, hermanos, lo que sucede en el mundo. Y esto es lo que vamos a estar hoy considerando, la palabra del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Mateo capítulo 24, si alguien lo tiene, si no, vamos aquí a estar leyéndolo nosotros, ¿verdad? Para que ustedes pongan la atención, pongan toda la atención, porque este día el Señor le hablará a su corazón y a mi corazón también, ¿verdad? Y Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El hermano Mauricio la tiene. Gloria a Dios. Me da mucho gusto verlos a cada uno. Y sobre todo cuando traen ese entusiasmo y esa alegría y ese deseo, hermanos, de buscar. La palabra del Señor se lee así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Honramos a Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? Y dice así su palabra: cuando Jesús salió del templo, se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Versículo 2. Respondiendo, él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto que no quedará aquí piedra sobre piedra, ¿verdad? Que no sea derribada. En el versículo 3, las escrituras nos habla y dice así también: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo será estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hasta allí, hermanos, vamos a dejar. Vamos a orar así como están ustedes, ¿verdad? Oremos. Padre mío, en esta hora, Dios mío, Dios de gloria, Dios de alabanza, Dios de poder. Padre, ponemos, Señor, delante de tu presencia, Señor, esta palabra, Señor, delante de nuestros hermanos, Padre. Pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón y a nuestra mente y lo más profundo de nuestro ser. Que tú seas, Señor, el que te glorificas, Señor, aún, Señor Jesús, porque necesitamos que tú hables, Padre, en tiempos difíciles que estamos viviendo, tiempos inciertos, Padre, que necesitamos que tú, Padre, te muevas en cada corazón de cada uno, Padre. Enséñanos, Señor, a ver los tiempos y meditar, Señor, para que tú, Señor Jesús, nos hables y nosotros podamos entender, Señor, lo que tú quieres, Padre, hablar al corazón de cada uno de nosotros, Padre. Y en esta hora, Señor, sabemos que tú vas a hablar, Señor, conforme tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz como una espada, Señor, y como un martillo, Señor, también. Y nos da el consejo necesario, Señor, para nosotros poder anclarnos en ella. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, pido, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo se mueva, Señor, y abra el corazón, Padre. Y reprendemos, Señor Jesús, toda frialdad, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y reprendemos al diablo y todo, Señor, hechicero, todo brujo, todo satanista, Señor, que vuela sobre los aires, Padre, que se levantan, Señor.
En el nombre de Jesús, solamente tu Espíritu Santo pueda moverse, Señor, en este lugar, Dios mío. Con el poder de tu palabra, Señor, pido, Padre, que tú hables el corazón profundo, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Jesús. En esta hermosa noche, hermanos, traigo este pasaje bíblico que el Señor me tuvo, hermanos, dando. Yo me preguntaba, ¿en qué tiempo estamos viviendo nosotros? Tiempos, hermanos, que nosotros podemos decir tiempos inciertos. Esos tiempos inciertos que a veces nosotros mismos nos ponemos a pensar y a meditar por qué suceden estas cosas. ¿Por qué están pasando estas cosas? Y nos preguntamos nosotros, a veces en nuestro corazón hay preguntas que decimos, ¿por qué pasan esto? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué hay cambios climáticos en este mundo? ¿Por qué el amor de muchos se está enfriando en este mundo? ¿Por qué hay tanta frialdad en las iglesias ahora, hermanos, estos tiempos que estamos viviendo? ¿Por qué el pueblo de Dios deja de alabar y adorar al Señor y se inclinan más en las cosas materiales que en las cosas de Dios? ¿Por qué? Es una pregunta, hermanos, que nosotros nos hacemos. Y esto es lo que vamos a estar hoy hablando en esta hora. Porque Jesús, hermanos, un Dios, hermanos, que nos habla a través de su palabra y nos enseña, que dice así de esta manera en el versículo, cuando nos habla en el versículo 24 y nos dice de esta manera las escrituras. Cuando Jesús habla y nos enseña diciéndonos cuándo será el día en que Cristo, hermanos, volverá. La Biblia nos habla y nos dice, cuando estuvimos leyendo en este versículo 24, que nos narra cuando le preguntaron los discípulos qué cosas iban a suceder en los tiempos de su venida. Entonces, en el 29 dice, inmediatamente después de la tribulación. Bueno, esto es algo más que nos habla aquí. Cuando Jesús salió del templo, cuando nos dice, y dice, acércanos a los discípulos, mostrándole los edificios grandes que estaban en aquel tiempo. ¿Usted cómo se imagina los edificios que existían en ese tiempo? Simplemente me imagino que el edificio más grande era el templo de los judíos. Cuando Jesús le dice, ¿veis todo esto? De cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra. Es una advertencia que el Señor Jesús nos habla en Mateo 24, cuando empieza Él a decirnos y a enseñarnos sobre la profecía que iba a suceder más adelante. Eso sucedió cuando, después del año 69, cuando Cristo, hermanos, ya fue crucificado, llegaron los romanos y destruyeron completamente el templo. Una profecía que Jesús les estaba advirtiendo, ¿verdad? Cuando después de esto Jesús les dice más adelante, cuando se dice que se paró sobre Jerusalén y empezó a mirarlos y dijo, ¿cuántas veces no quise juntarlos a ustedes como la gallina junta sus polluelos? ¿Por qué razón habla el Señor? Una de las razones que Dios habla, hermanos, porque Dios amaba a su pueblo. Un amor profundo que amaba. Pero el pueblo no podía entender el amor de Jesucristo. El pueblo estaba ciego. El pueblo no podía entender a Jesús, cuál era el motivo que Él vino aquí a la tierra. Pero Cristo, hermanos, aún lo seguía amando. Y Él mismo se expresaba. Y le decía, hermanos, cuando decía, ¿cuántas veces quise yo juntarlos a ustedes? Y Dios, hermanos, es lo mismo que a veces quiere juntar a su pueblo también de esta manera. Advirtiéndonos, diciéndonos en los tiempos que estamos viviendo. Es un tiempo que el hombre se ha apartado y se ha alejado de Dios. Diciendo, yo busco a Dios a la manera del hombre mismo. A la manera del hombre quiere buscar a Dios, pero no es a la manera de Dios. Quizás el hombre quiere tratar de buscarlo a la manera como él se le va ocurriendo en los principios. Y estos principios que, hermanos, que Dios le permite que el hombre se dé cuenta. ¿Cómo es que usted está buscando a Dios?
Jesús nos advierte que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Y esto es lo que les advirtió a los judíos también. Ahora vienen los juicios de Dios sobre la tierra y nos advierte el Señor también. ¿Cuándo será la venida del Señor Jesucristo? Jesús hablaba con los discípulos tenían esa ansia de saber cuándo el día de su venida. Y ellos esperaban, hermanos, que el Señor les contestara. Pero Jesús, hermanos, Él no se podía adelantarse, ni tampoco atrasarse. Él les estaba dando, entonces dice así en el versículo 4, cuando dice, respondiendo, dijo, mirad que nadie nos engañe. Una pregunta que nos dice, mirad que nadie nos engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Muchos se levantarán diciendo yo soy el Cristo, pero esto también es, muchas doctrinas se levantarán en los últimos tiempos que estamos viviendo. Y esos tiempos, hermanos, se han levantado muchas herejías, muchas doctrinas, muchos que se levantan en contra, hermano, del cristianismo. Y no solamente eso, sino que también muchos son destruidos porque son cristianos. En el corazón del ser humano, hermanos, le da ese que no exista la palabra cristiano y quieren destruir esa palabra. Por esa razón quieren destruir al cristiano, porque la palabra cristiano es un hombre centrado, un hombre que vive centrado, cristocéntrico en el corazón del hombre. Y le dicen a la gente, estaba mirando yo que al lado del Medio Oriente estaban, hermanos, destruyendo mucho cristiano. Y esto es lo que quiere el enemigo, destruirlo a través del hombre. Aunque el mismo Dios, hermano, él mismo edifica al hombre a través del hombre. Pero Satanás también quiere destruir al hombre a través del hombre. Pero las escrituras, hermano, la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios todo está escrito aquí para que el hombre no se desvíe. Porque el mismo hombre puede desviarse. Me hace recordar cuando estaba predicando el profeta Jeremías y estaba dando una profecía. ¿Cómo iba a ser destruido el pueblo de Israel? Pero el pueblo de Israel, hermanos, estando ellos escuchando a Jeremías, se levantó un tal Ananías. Y él mismo empezó a profetizar, hermanos. Aquel hombre, después que el profeta Jeremías iba dando la profecía, aquel hombre empezó a profetizar. Hermanos, ¿qué es lo que estaba profetizando? Mentiras, engaño, para destrucción al mismo pueblo. Porque a veces el hombre empieza a profetizar, hermano, y lo que trae son palabras simplemente y no son de Dios. Y la palabra de Dios es por eso está escrita aquí, para que el hombre no se confunda. El hombre a veces empieza, hermano, a escuchar una voz de acá, escuchar otra voz de acá. Hermano, aquí está la escritura. Todo fue cumplido aquí, para que el hombre no se desvíe, para que el hombre no se aleje. Entonces se levantarán hombres diciendo, aquí está el Cristo, y a muchos se engañarán. Muchas veces el hombre busca también tratando de no ser engañado. Pero dice en el versículo 5, porque dice, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Muchos dirán también, yo soy cristiano. Yo busco de Dios. Pero hermanos, en esta hora quiero decirles que la evidencia de un cristiano, hermanos, se ve. La evidencia de un cristiano, hermanos, se mira cuando busca la presencia de Dios, para que no sean engañados. Porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo yo soy de Cristo. O dirán muchos en mi nombre. Hermanos, en el nombre de Jesús se levantarán muchos. Ahí está el Cristo. Hay que creerle a Él. No es así. Si la Biblia me da referencias cómo es el Señor, entonces yo no puedo ser guiado por lo que me dicen a mí. Si a mí la Escritura me dice que se levantarán diciendo, ahí está. O se levantarán muchos diciendo, yo soy cristiano. Pero ¿qué practico yo? Estoy constantemente en la Escritura. Estoy buscando de su presencia. Estoy cada día orando delante de su presencia de Dios.
Se ven aquellos frutos del cristiano. Hermanos, de esta manera el hombre no puede equivocarse. Cuando usted mira a un siervo de Dios que busca de Dios, cuando usted mira a un siervo de Dios que se esmera tratando, hermanos, que se salven las almas. ¿Cuál es el fruto del cristiano? Las almas. ¿Cuál es el fruto del cristiano? Aquello, hermanos, que habla la Biblia, que dice, díjese bien, voy a seguir leyéndola aquí para que no nos perdamos de la palabra del Señor. Versículo 6 dice, oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El tiempo climático. Esto es incierto, que a veces el hombre corre a diferentes lugares. El hombre tiene miedo. El hombre ha creado grandes edificios y esos mismos edificios son los que los están destruyendo al hombre. Porque los hace tan grandes los edificios y esos mismos edificios caen y matan multitudes de gente. Por eso el hombre ha creado supuestamente esa clase de edificios, pero los hermanos son destruidos los edificios a través de esos temblores, de esos terremotos. Y el mismo hombre creando esto mata al mismo hombre. Cuando vienen esos temblores, hermanos. Pero la Biblia nos enseña que vendrán esto. Y estas son cosas que Cristo está a punto de venir. Entonces nosotros debemos estar regidos. Nosotros debemos despertar una vida espiritual. Para que, hermanos, no nos encontremos, hermanos, dormidos. No estemos dormidos. Usted no se imagina lo que es terrible el infierno. Si Cristo pagó ese precio, lo terrible que Él murió en la cruz del Calvario. Dese nomás una imaginación cómo fue lo que Cristo sufrió por nosotros. Pues así como Cristo sufrió por nosotros, también si no buscamos ese, hermano, que nos da Cristo, esa esperanza, entonces esto quiere decir que también va a haber un juicio terrible sobre Dios, sobre nosotros, sobre la gente, sobre la humanidad, sobre el mundo. Pero el Señor nos sigue advirtiendo aún todavía. Vendrán estos terremotos, temblará la tierra. Dice, ¿y qué más dice en el versículo 7? Cuando dice, porque se levantará nación contra nación. Y esto hemos estado mirando constantemente, hermanos, levantándose estos nación contra nación, guerras en diferentes lugares. Cuando se levantan estas guerras, entonces podemos ver nosotros la mortandad también que existe en esto. Si viniera esto, hermanos, cuando se levantan esas guerras, siempre va a haber gente que muere. Y si nosotros, hermanos, no estuvimos preparados, es decir, si ese pueblo, esa gente que murió no fue preparada, ¿a dónde cree que se va? Nomás analice usted a dónde la gente está siendo, hermanos, lanzada. Nosotros tenemos la oportunidad aquí donde todavía, hermanos, tenemos oportunidad para reaccionar y pensar nosotros, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuánto tiempo yo estoy buscando de su presencia? Si la Biblia nos está advirtiendo constantemente de estos temblores, de estas guerras. ¿Qué más dice en el 8? Versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces entregarán a tribulación, óigame. Hombres, para el lado de México destruyen a los cristianos, se levantan también. Y esto no estaba sucediendo. Y ahora está sucediendo todo esto. Que ahora la gente, hermanos, está corriendo a diferentes lugares. Las mismas gentes que no quieren que vivan los cristianos. ¿Por qué, hermanos? Porque usted lleva la palabra de Dios en su corazón. Porque usted lleva a Cristo. Y el diablo bien sabe que usted lleva al Señor. Y por eso no quiere que usted predique. Porque el príncipe de este mundo, hermano, quiere que apagar las cosas de Dios. En Italia, al lado de ese lado, hermanos, en ese lugar, un estadio, estaban invocando a Lucifer. Miles de personas estaban allí invocándolo.
Ya lo hacen abiertamente en estos tiempos. Y se unen para poder invocarlo. Y allí mismo se detuvo, mis hermanos. Pudimos ver cómo el enemigo, hermanos, también se estaba levantando allí. Y estos son cosas, señales que están sucediendo. Por eso debemos estar, hermanos, vigilando una fe en tiempos críticos, inciertos. Debe de crecer la fe de nosotros cada día, hermanos, más. Con lo que la palabra de Dios nos habla y nos enseña. En el versículo 10 dice, y muchos tropezarán. Entonces, ¿cuántas veces no ha visto usted que la gente no quiere buscar de Dios? Que el pueblo, hermanos, que aquellos que se miraban figurosos, hermanos, se miraban aquellos hombres ardiendo de la presencia de Dios, se han apartado de Dios. No aguantaron, hermanos. Se alejan de Dios y viven una vida normal como todo mundo. Esto, lo de Dios, es, hermanos, con fuego, hermanos. Dios quiere que seamos santos, puros, porque Él es santo, Él es puro. Y Él quiere que vivamos así, busquemos de su presencia. Y eso se trata cuando usted lee la palabra, cuando uno empieza a orar, cuando uno empieza, hermanos, a ayunar. Eso es lo que Dios quiere. Es cuando el cristiano, hermanos, empieza a crecer. Cuando el cristiano empieza nuevamente a tomar forma de Dios. No digamos de Dios, pero sí tomamos la forma de Cristo en vida, hermanos, santa y pura. Porque Dios no tiene forma. Dios es espíritu. Pero Cristo nos dio a conocer a través, hermanos, la magnitud de Cristo, el carácter de Cristo, que así es el carácter de Dios. Por eso Cristo se manifestó en amor. Entonces muchos desmayarán, muchos se apartarán, muchos ya no van a querer seguir buscando la presencia de Dios, porque dicen que aún, hermanos, la situación inversa que se está viviendo, empieza a llegar una escasez espiritual. El hombre y la mujer empiezan a enfriarse. ¿Por qué razón se empiezan a enfriar? Porque, hermanos, no quieren, dice la Biblia, bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. El rey David dijo, prefiero un día en la casa de Dios que fuera. Y esto, hermanos, es lo que nosotros debemos siempre estar, buscar. No se desanimen mientras que estemos aquí. No se desanimen buscar de la presencia de Dios. No se desanimen de orar en sus propios hogares. No se desanimen de leer la palabra de Dios. No se desanimen, hermanos, de ayunar. Es muy importante. Si usted quiere permanecer buscando la presencia de Dios, llenándose de su presencia, hermanos, esto es cuando uno ora, cuando uno está buscando, cuando uno está ayunando, cuando uno está, hermanos, constantemente adorando a Dios. Nos mantiene esto hacia nosotros. Si nosotros no nos mantenemos adorando a Dios, no va a haber, hermano, esa unción adentro de nuestra vida, adentro de nuestro corazón. Pero si nosotros estamos constantemente buscándolo, entonces Dios se va a manifestar en ustedes y en cada uno de nosotros. Yo siento la presencia del Señor aquí. Yo siento que me corre su presencia. Por esa razón, hermanos, debemos constantemente buscar esa presencia. Cuando empezamos, hermano, entonces entendemos las escrituras que necesitamos prepararnos cada día. ¿Qué más dice en el 11? Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Se han levantado en diferentes áreas. Hay más de 3,500 sectas que se han levantado en el mundo y están engañando a gente. Si usted va con un cierto hombre que se levantó de una secta, le van a decir, tú estás mal. Le van a decir, no, yo estoy bien, tú estás mal. Si va con un budista, le va a decir, nosotros estamos bien, usted está mal. Si va con un musulmán, le van a decir, usted está mal, y usted está mal, nosotros estamos bien. Pero Cristo para eso, hermanos, apareció. Él, dice la Biblia, si alguien predicara otro evangelio diferente, sea anatema. Si un hombre, un ángel, fíjese, aún hasta si un ángel predica un evangelio,
La Biblia dice, los condena, sean malditos. Si no, el único evangelio es el evangelio de Jesucristo. Es el único evangelio de Cristo. Porque la Biblia, hermanos, nos relata que quién fue el que vino a morir en la cruz del Calvario. No fue nadie, solamente Jesucristo. Es el único. Aunque haya 3.500 sectas en el mundo, ellos no murieron, hermanos, por nosotros. Ni Mahoma. Nadie de ellos, hermanos, murieron. Solamente Cristo. Ni María, hermanos. Solamente Cristo. María fue la madre de Dios, se respeta, sí, hermano, porque fue la madre de Dios y ella tiene, hermanos, su lugar. Porque Dios, hermanos, le dio como a cada uno de nosotros. Los apóstoles tienen su lugar, como cada uno de ustedes tiene su lugar. Dios usó ese vaso para que Cristo viniera a la tierra. Pero el ángel le dijo, una espada traspasará tu alma. No le dijo, este va a ser tu hijo. Le dijo, cuando le dijo a Josué, toma a María por mujer. El mismo ángel le dijo por qué la iba a dejar. Porque ella fue embarazada por el Espíritu Santo. Tomando esa forma. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y la palabra dice que Dios habló, tomó forma humana. Fue cuando esa palabra llegó al cuerpo de María. Y por eso, hermano, nació Jesucristo, porque el mismo verbo, esa palabra verbo, hermanos, tomó forma humana. Y ahí nació el Hijo de Dios, y por eso es el Hijo de Dios, y le llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Y cada uno de nosotros debemos escudriñar por qué razón es que Cristo vino. Y esta es la razón, porque, hermanos, Cristo miraba cosa más terrible adentro del mundo. Y el hombre estaba siendo saqueado por el diablo. Estaba siendo destruido por el pecado. Por eso fue que Cristo, hermano, descendió. Y así, hermanos, Él pudo también traer esta palabra para que nosotros nos demos cuenta. Los fariseos y aquellos, hermanos, escribas esperaban un rey supuestamente político. Pero el hombre, el ser humano, no se da cuenta que las fuerzas espirituales aún son mayores que las fuerzas terrenales. Amén. Por eso Cristo vino a destruir. Gloria a su nombre. Por eso ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 14, hermanos, nos habla que Él cuando murió, hermanos, dice que le quitó la acta. Fíjese bien, lo que nos estaba condenando. Y también dice la Escritura que también al diablo y todos los gobernantes y a todos, hermanos, los que supuestamente se levantaron contra el Señor, gobernantes, principados, todo eso, para poder, hermanos, dice que el Señor los exhibió públicamente, lo destruyó y a nosotros nos ha hecho libres a cada uno de nosotros. Ahora somos personas libres en Cristo. Somos libres en Él. Y esto me desvió un poquito para poder explicarles la razón de cómo fue Cristo engendrado en esta tierra. Aleluya. El versículo 11 dice, muchos profetas se levantarán y entregarán. Se levantarán, engañarán a muchos. Dígame si no ha sucedido esto en estos tiempos. Amén. Muchos son engañados. Pero yo quiero decirle algo más. El enemigo a veces quiere engañarnos a nosotros también, hermanos. Y nosotros debemos estar atentos, vigilando. Esa fe que nos fue impuesta, esa fe que nos fue plantada en nuestros corazones. Quiero decirles que en los tiempos inciertos que vivimos ahora, esa fe debe de crecer en que hemos creído. Gloria a su nombre. Y esa fe es en Cristo Jesús. Usted creyó en Cristo, entonces viva para Cristo. Usted creyó en Él, entonces busque de su presencia. No deje que su propio pensamiento, su propio yo lo engañe. Porque a veces el enemigo pone en su corazón que no existe Dios. Entonces empieza a entrar la incredulidad adentro de su corazón. Y esto es lo que sucede cuando empieza a entrar la incredulidad adentro del corazón del hombre.
Viene una frialdad espiritual en el cristiano o en el ser que busca a Dios. Ya aquello que sentía que le quemaba como fuego adentro de su corazón, empieza usted misma y usted mismo a alejarse y olvidarse y hacer lo que el mundo hace. ¿Qué es lo que hace el mundo? Acciones, hermanos, que a Dios no le gusta. El mundo y sus deseos empiezan a involucrarlos en la acción que piensa el hombre que va haciendo cosas buenas, pero déjeme decirle, solo está perdiendo el tiempo, porque el diablo quiere que usted pierda el tiempo y deje de adorar a Dios y de buscar de Dios. Amén. Y esto, hermanos, es una advertencia para nosotros los Gloria a su cristianos. nombre. Alabado que No solamente decir yo soy de Cristo y termina todo, sino debemos tener una continuidad, constantemente buscar de su presencia. Amén. Somos cartas abiertas ante los hombres, somos cartas abiertas ante la sociedad, que nosotros debemos proclamar y hablar el nombre de Cristo, aleluya. Bendito sea su nombre. Ponga de sus pies, hermanos. Santo, su aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre, aleluya. Gloria a Padre. Dios, aleluya. Alerta, pueblo del Señor, porque el fin se acerca. Y eso fue solo la introducción. Gloria a su nombre. Hermanos, Dios habla en tiempos y fuera de tiempos, porque quiere que nosotros estemos, hermanos, erigidos. Dios nos advierte que el pueblo de Israel, hermanos, cuando miremos todas estas cosas, dice que debemos estar, hermanos, atentos a esto. Si Dios nos advierte que debemos estar atentos, es porque no quiere que nosotros nos pierdamos, sino que busquemos de Él, de su presencia. Hay que buscar las almas para que se vengan. ¿Qué es, hermanos? Lo que el cristiano lo sigue. Mire, yo puedo traer un mensaje, pero esto se va a quedar en la tierra. Puede venir un cantante, pero esto se va a quedar en la tierra. Amén. Pero si usted trae las almas a Cristo, esto es lo que Dios, hermano, le va a recompensar a usted. Si usted se gana una alma para Cristo, esto es lo que Dios le va a recompensar. Gloria a su nombre. Eso va para arriba. Jesus, Eso va para aleluya, arriba, esto. Señor. Por eso es necesario que nosotros busquemos las almas, porque este es lo que Dios nos está dando. Es la recompensa, es la visión que nos ha dado, hermanos. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a su nombre. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Cristo, aleluya. Gracias, Padre, Dios, gracias, Padre. te doy gracias por tu palabra, Señor. Espíritu de Dios, aleluya. Pedimos, Señor, que hables. Bendito Señor, sea pedimos que tu tú, nombre, Señor, has hablado, Señor. Padre. Que despiertes, Señor, nuestro corazón, Señor. Despierta, Dios mío, el entusiasmo. Despierta, Dios mío, nuestro deseo, Señor, de poder, Señor, nosotros de buscarte en espíritu, Padre. Que la unción tuya, Señor, pueda moverse en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Y llena, Señor Jesús, con la unción divina tuya, Padre. Cada siervo, cada sierva, cada uno en el nombre de Jesús, Padre. Que la unción de tu palabra, Señor, pueda llenar, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, declaramos, Señor Jesús, cada uno de los que estamos aquí, Señor, con la unción tuya, Padre, bendice sus vidas, bendice sus almas, bendice su corazón, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gloria y honra, Señor, por todos los que estamos aquí, Señor, en este lugar, para la gloria tuya, para la alabanza tuya, para el poder tuyo, Señor. Manifiéstate con gloria, manifiéstate, Señor, a tu pueblo, Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Llena, 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 Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria tuya, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor Jesús. Aleluya.